Sí, Bien. presidente. Entonces, en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. Señor secretario, cuentas. Sí, señor presidente. Se ha recibido una nueva comunicación de la directiva de la Asociación Gremial de Profesionales de la Visita Médica, quienes envían un cordial saludo a los miembros de la comisión mixta y les solicitan permitirles seguir trabajando como visitadores médicos, aportando a la cadena de salud. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien. Bien. La sesión pasada quedamos que íbamos a iniciar el tema de visitadores médicos, precisamente. De eso teníamos un inciso aprobado. Se puede dejar entrar a los asesores, parece que están esperando. De El inmediato. ministro y Jaime también están en No, sala ya de... habían ingresado. Ya, El anfitrión, por favor, ahí está. Ahí que está. ingresen nomás. Ya, estamos todos. Señor ministro, muy buenas tardes. Gusto de saludarlo, lo mismo que a don Jaime González y a los otros asesores, a todos los Jaime. Rabín, ¿te puedo pedir la palabra antes? Vamos a esperar que ingrese el ministro, parece que no ha ingresado. Senador Girardi. Pero estoy esperando que esté el ministro, porque es importante que esté él para que me conteste. Se debe haber desconectado porque Sí, porque sí, lo vi. Yo también debí Ministerio de Salud, aquí está. Vamos a pedir que comunique. lo divisé, pero ahora se perdió. Ahí dicen. Estoy mandando un mensaje. Ahí, Ahí. no, sí. Ahí está. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, gusto saludarlo. ¿No me estaban esperando? Sí. Sí. No sé por qué no se escucha nada. No se escucha. Nosotros lo escuchamos perfectamente. El sonido del computador del ministro puede estar muy bajo. Puede estar bajo su computador, dice. Ahí parece, ministro. ¿Me están escuchando? Dice. ¿Usted nos escucha, ministro? Ahora sí. Ahí. Ya, nosotros también a usted. Ahora recién lo escucho. Jaime González desconecta a todos los equipos en el ministerio. Buenas tardes, ministro. Gusto de saludarlo. Buenas tardes, presidente. Gusto es mío. Saludo por su intermedio a todos los miembros de la comisión y a la Muy bien. secretaria. Rabín, te pido la Bien, palabra. señor ministro. La palabra tiene senador Girardi. Enrique, ¿cómo estás? Bien, bien atareado. Pero yo creo que es bien importante, ministro, que tratemos de, hoy día vamos a ver el tema de visitadores médicos. Yo creo que se ha construido un acuerdo que es razonable, pero sería bueno que pudiéramos dedicar ya a avanzar en el tema de regulación de precios, tanto de puntos de venta, que es más fácil porque hay una propuesta de la Fiscalía Nacional Económica, que yo entiendo que el Ministerio se reunió con representantes de la Fiscalía y me parece que es una propuesta sólida y que tiene respaldo académico y de universidades además, y después poder pasar a la regulación del otro aspecto que era el de, que tal vez puede ser más complejo, pero que es parte de la experiencia de la ley Recarte-Soto, que es la regulación de precios de laboratorio. Entonces, yo le quería pedir que si la próxima semana, ministro, podían nuestros asesores ya intentar construir un acuerdo con el ministerio, por lo menos para la primera etapa, que es la regulación de precios en punto de venta, es decir, en las cadenas. Porque para poder ir avanzando ya de manera más sustantiva en esta mixta. Eso es, Rabín. Sí, es que lo que pasa es que usted se adelanta, senador, porque hoy día vamos a ver visitadores médicos. Yo Y sé, mi yo idea sé. era también iniciar la discusión de la regulación de precios, aunque por lo menos dar a conocer las opiniones de cada cual, Sí, aunque no tomemos alguna determinación. de acuerdo. Bien. Señor ministro, si quiere acotar algo. No, estoy de acuerdo con usted, presidente, y con la propuesta del senador Girardi. Nosotros habíamos, en la reunión anterior, ¿se acuerda? Que habíamos esbozado la idea de que ojalá
se formara un grupo de expertos o un grupo de universidades que nos ilustraran con respecto a la forma de limitar o controlar, mucha gente lo puede llamar de diferentes maneras, el precio de los medicamentos. Fue como la última conversación de la reunión anterior. Y yo mantengo esa posibilidad de que ojalá un grupo de expertos independientes, externos, puedan trabajar en esa área. Muy bien, El ministro. valor de los medicamentos o el margen de ganancias, no sé. Hay varias formas de acercarse a ese Presidente. a ese concepto. Sí, porque nos va quedando poco, ministro, a ver si podemos sacar este proyecto antes de fin de año, o sea, tratar de despacharlo a esta comisión, ojalá antes que termine el año 2020. Hemos estado durante todo el año en este proyecto. Bien, ¿alguien me pedía la palabra? Miguel Crispi, diputado. Bueno, saludar al ministro, a todos los colegas. Mire, sobre el tema de regulación de precios, yo no tengo ningún problema en que se trabaje, pero quisiera pedirle la mayor sinceridad al ministro y al ministerio en relación, porque si hay disposición a regular precios, nos podemos poner de acuerdo en el mecanismo. Aquí no hay ningún mantra respecto al mecanismo, si es banda, si es en fijación en relación a precios internacionales. Ahí hay distintas, no hay bala de plata, hay distintos mecanismos. Pero si es que el ministro finalmente vamos a terminar en relación a tener un observatorio de regulación de precios de medicamentos, que es lo que tiene hoy día la ley, no nos demos la vuelta tan larga. O sea, yo le pido en eso sinceridad, si es que hay disponibilidad del ministerio de revisar el tema de cómo vamos, sí, queremos regular precios, pongámonos de acuerdo en cómo, yo estoy disponible a que nos demos el tiempo, presidente, creo que es súper relevante, y si tuviéramos además coincidencia con el gobierno, mejor aún. Pero si en verdad vamos a discutir si queremos regular precios, yo ahí le pediría que hagamos ejercer la mayoría de la mixta, ¿no? No, yo estoy de acuerdo, Miguel, con lo que acaba de decir. Por eso que decía que iniciar la conversación, para que también estoy de acuerdo que un grupo de expertos lo analicemos, pero nos pongamos de acuerdo en ciertas directrices que no pueden estar fuera. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del Ministerio de Salud? ¿Va a fijar un precio máximo industrial? ¿Se van a publicar los precios? Bueno, hay 4, 5, 6 puntos que creo yo que sería de concordarlo y después, por supuesto, invitarlo, qué sé yo. Pero coincido contigo. Presidente. Don Juan Luis Castro y José Miguel, Sí, parece. Presidente, plantearle que en la misma línea de poder allegar posiciones, creo que primero va a ser importante que la Secretaría, no hoy, pero en la próxima sesión, también dé cuenta porque se produjo una discrepancia acá, porque en la Cámara nosotros aprobamos un observatorio de precios que fue desestimado en el tercer trámite en el Senado. Entonces, la discrepancia, primero hay que fijarla bien, en qué se produjo la discrepancia finalmente entre las dos cámaras para sobre eso tener una conversación, porque si no, se produce una situación confusa, de modo tal de que tengamos claridad de lo que está en el debate, y segundo, comparto la idea del ministro de que tiene que haber opiniones expertas fundadas. De hecho, hay estudios, la Universidad de Chile tiene estudios de la Facultad de Economía, la misma Fiscalía Nacional Económica, hay varias entidades que están hablando y proponiendo materias que perfectamente nosotros podríamos escuchar en un momento planteamientos de estos expertos y en paralelo tener una conversación política, una conversación de diálogo entre la oposición y el gobierno, teniendo previamente un diálogo entre la oposición y los gobiernos entre el gobierno, porque esto tiene que llegar posiciones de todos. Ya ha pasado que a veces hemos llegado a acuerdos de la oposición con el Ejecutivo, pero no lo saben los parlamentarios de gobierno. Entonces no puede en esto haber un desencuentro, tiene que ser prolijamente trabajado, presidente, para que esto tenga, ojalá, éxito. No se escucha, presidente. Perdón, José Miguel Castro, y después entramos a la materia a la cual nos convocó hoy día. Eso mismo le quería pedir, presidente, entendiendo la importancia de lo que ha presentado el señor Girardi, pero en realidad, en el fondo, terminemos con el hilo en que tenemos a un gremio de colegas, de
de terapeutas de salud, de varias personas que están ligados al quehacer médico, que son los visitadores. Yo creo que lo importante aquí es, ojalá el día de hoy, tener eso listo. Solamente eso le quería decir, presidente, pero veo que va en la línea. Gracias. Muy bien, diputado. Entramos en materia, señor secretario, entonces. Vamos a visitadores médicos. Bien, señores parlamentarios, en la sesión del 31 de julio se aprobó el inciso primero del artículo 129p. Resta por resolver dos incisos. El primero es el inciso propuesto por la señora senadora Evans-Berger. ¿Se lo puedes poner, por favor, en pantalla, Evelyn? Mientras tanto, le doy lectura. Lo dispuesto en el inciso anterior regirá también para los visitadores de dispositivos médicos. Con todo, el director del establecimiento, mediante resolución fundada, podrá autorizar que la actividad de los visitadores médicos de medicamentos y dispositivos se realice ante otro funcionario, siempre que no afecte la atención de salud de los pacientes y en conformidad a las disposiciones contenidas en las leyes números 19.886 y 20.730. Muy bien. Con respecto a este Punto inciso, reglamento. señor secretario, con respecto a este inciso, habíamos quedado de acuerdo que se iba a aprobar previa la discusión de una proposición que se había hecho, que usted también la debe tener, que empieza, porque yo la tengo acá en un comparado. Las disposiciones de este artículo se aplicarán también, dice. Así es otro inciso adicional. ¿Usted prefiere poner ese primero en discusión? No, los dos juntos, para que vayamos. Te los leo. Las disposiciones de este artículo se aplicarán también a los establecimientos privados de salud, en cuyo caso la actividad de los visitadores médicos se desarrollará ante los mencionados comités o su equivalente, sin perjuicio de la facultad del director respectivo de autorizar la realización de dicha actividad ante otro integrante del equipo de salud. Bien, estos son los dos incisos que se habían. Queda uno más que viene y parece que no hay problema en ese, que cerraría este capítulo. Ofrezco la palabra. Muchas gracias. Presidente. Juan Luis Castro. Sí, presidente. Mire, tenga la palabra, diputado. Gracias, presidente. Ya en varias oportunidades habíamos tratado este punto sin todavía abordarlo para la votación. Y desde mi punto de vista, me parece a mí que la actividad de lo que es, comillas, la visita médica o entrega o donativo de medicamentos, que es una práctica que ha ocurrido históricamente en el campo de la salud, tiene que tener regulaciones. O sea, lo primero es que evidentemente esto no podía quedar al libre albedrío y sometido a las presiones de mercado o a la formación continua o a incentivos perversos que han ocurrido, seamos sinceros. No digo que sean generalizados, pero han ocurrido. Yo sé que el Colegio Médico tiene un manual de buenas prácticas. Entiendo que también desde la industria se han generado manuales en ese sentido, pero la ley no puede estar ajena a este problema. Entonces me parece un paso adelante que se regule. Segundo, que tiene que haber simetría entre el mundo público y privado, en cuanto a que las reglas del juego, para efectos de la visita de una persona que lleva información sobre determinados productos, tenga esas regulaciones claras. En ese sentido, me parece razonable que haya una similitud, una equivalencia en cuanto a que el acceso a los prestadores médicos esté bajo la supervisión del director del establecimiento, sea una clínica privada, sea un hospital público, pero tiene que haber una autoridad que se haga cargo de esto. O sea, a quien la Superintendencia de Salud o cualquier ente fiscalizador pueda sancionarlo eventualmente si se transgreden las normas que establece esta ley de fármacos 2, que por primera vez va a regular esto. Entonces, dicho eso, me parece a mí que la indicación presentada por la senadora recoge el punto de buscar que el acceso se permita a los prestadores médicos, pero bajo una autorización debidamente establecida en una figura que es el director del centro de salud o establecimiento hospitalario, clínico, cualquiera que sea, bajo la norma de que nunca interfiera
en la atención del público, del paciente, sea en la consulta del paciente, sea en cama de hospitalización, y no haya ninguna transgresión ética ni de incentivo perverso en esa visita que se entregue información sanitaria o de salud respecto a determinados productos. Bajo esas condiciones me parece razonable este artículo con la enmienda, y por lo cual me parece que deberíamos avanzar en esa dirección porque cautela los aspectos de intromisión que quedan restringidos y prohibidos, autorización bajo un director del establecimiento que es una figura legal, ¿verdad? Y con todos los criterios restrictivos que aquí se señalan en este artículo, más la enmienda. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Presidente. Presidente, yo. Sí, don José Miguel, y después el señor ministro por si hay que hacer alguna acotación de lo las que pasa es opiniones. que al parecer Francisco Chaguán me escribe por interno, no ha podido ingresar, entonces no sé si está teniendo algún problema. Acá estamos. Ahí llegó, ya, fantástico. Gracias, presidente, no molesto. Señor ministro. Presidente, muchas gracias nuevamente. Antes de comentar el artículo, yo quisiera responderle a Miguel Crispi porque no quiero no tomar en cuenta su opinión o lo que él me preguntó. Antes de ser ministro de Salud, mucho antes en realidad, y eso causó cierta polémica, obviamente. Yo estuve de acuerdo en que en algunas actividades relacionadas con la salud se pudiera fijar un margen en las ganancias. Por lo tanto, como persona, siempre no estoy acostumbrado, obviamente, a ser autoridad política, pero no puedo tampoco separar mis opiniones personales de mis opiniones como autoridad. Pero yo comparto la posibilidad de que se regule o se fije o se converse sobre ese tema. No es para lo cual fuimos citados hoy día, como lo ha dicho el presidente de la comisión. De todas maneras, quiero dejar transparentado mi opinión al respecto de que si hay la posibilidad de que un grupo de expertos nos ordene el debate y podamos consensuar alguna medida al respecto, no voy a oponerme a aquello. Con respecto a la discusión actual, y estoy de acuerdo con el senador Rabindranath Quinteros que tenemos que terminar de una vez por todas con la tramitación de esta ley que nos ha demorado bastante, pero que hemos avanzado últimamente mucho más ordenadamente. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de la senadora Luz Emsberger. Estoy de acuerdo que esto tiene que ser regulado y obviamente si hay una autoridad que la va a regular, como es el director del hospital o el director del establecimiento donde se lleva a cabo esta visita y que además probablemente tiene que ser con horarios especiales y que no interfieran con la atención de salud de los pacientes en conformidad con las disposiciones contenidas en otras leyes, en la 19.886, 20.730. Yo comparto la propuesta de la senadora Sperger, que además agrega la posibilidad de que se realice una visita relacionada también con los dispositivos médicos. Creo que es importante incorporar esa pequeña diferencia, que no la veo tan diferente en realidad al texto aprobado por la comisión mixta. Sin embargo, en la comisión mixta lo que dice es que solo, y esa palabra obviamente restringe de cierto modo la actividad o el trabajo de los visitadores médicos, que yo los he defendido siempre, antes y ahora, y que creo que es una profesión noble, ejercida por mucha gente que ha estudiado área de la salud. La mayoría son mujeres que son jefas de hogar y que podemos poner en peligro su trabajo y sus ingresos, sobre todo. Y eso me preocupa profundamente, sobre todo en esta situación que estamos viviendo, donde hay un aumento en la cantidad de gente sin trabajo y sin ingresos. Eso es todo, presidente. Gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra, entonces, si no someto a votación. Voy a someter, tengo entendido que los dos incisos que se le leyó al secretario. Yo pido la palabra. Guido Girardi. No, es que yo creo que yo soy partidario de que no haya
mecanismos de lobby de laboratorios para que los médicos determinen qué producto van a dispensar. Creo que es una responsabilidad profesional de quien ejerce la labor médica, de tener el conocimiento respecto a los medicamentos, saber cuáles son los mejores medicamentos, los que tienen mayor eficacia. Me parece que este es un tema que cuando lo planteamos originalmente, lo planteamos la idea justamente de impedir la interacción que ejercen los laboratorios, porque incluso la propia documento de la Fiscalía Nacional Económica que nosotros solicitamos, plantea que hay una parte importante de los recursos de costo de los medicamentos que tienen que ver con la promoción de medicamentos y sobre todo con la promoción de genéricos de marca, que como yo he señalado son una verdadera estafa porque no ayudan a resolver nada, es un genérico disfrazado para poder venderlo más caro. Pero en la idea de generar un acuerdo me parece, bueno, que yo no hemos opuesto a que se establezca esta normativa, pero creo que hay algo que el Ministerio de Salud debe ayudar, porque es evidente que el tema de la resolución tiene que ser fundada por la autoridad de la institución, ya sea pública o privada. ¿Por qué? Porque también no tiene sentido que nosotros establezcamos visitadores médicos para productos que son banales. O sea, yo creo que si es que tuviera algún tipo de sentido y si los médicos, las doctoras chilenas y los profesionales de la salud no están en condiciones de ponerse al día por ellos mismos, bueno, si esto tuviera un sentido, lo tiene solo respecto de nuevas moléculas, lo que yo creo que hay una distorsión, porque si uno mira la visitación médica que se hace muchas veces para productos que ya son tremendamente conocidos, y se le entregan a los médicos muestras médicas de productos que el médico ya conoce, de inhaladores, de antibióticos, de amoxicilina con ácido clavulámico, de productos que ya son hiper conocidos. Entonces yo creo en la historia de la ley que cuando se establezca el elemento de resoluciones fundadas, tiene que establecerse que tiene sentido sanitario, o sea, no es una promoción para promocionar una marca o un producto que ya es parte del absoluto conocimiento del profesional de la salud o de la profesional de la salud. Y lo único que se está haciendo es promocionar una marca. Y a mí eso no me parece. Creo que solo tendría sentido esto para promocionar nuevas moléculas que uno pudiera suponer que él o la profesional habilitada no tienen el conocimiento suficiente respecto a sus efectos terapéuticos, su dosificación, sus contraindicaciones, pero yo creo que eso tiene que ser muy claro, porque si no, lo que estamos haciendo es favorecer algo que por lo menos es lo que hemos estado intentando luchar, es que no se promuevan medicamentos que incluso son genéricos, pero como hemos señalado son de marca y que impiden que las personas puedan acceder a los genéricos. Porque el médico en vez de recetar el genérico, aun cuando existe y es bioequivalente, no lo receta o porque finalmente en los mismos puntos de venta, como yo señalé la vez pasada, que le pasó incluso a mi madre, que le dijeron que el producto está discontinuado, que no se hacía más, y le venden un producto que vale 24.000 pesos respecto a un genérico que vale 3.000 pesos, y le dicen llanamente que no hay, eso es farmacia ahumada. Entonces, todas estas instituciones yo creo que han sobrepasado totalmente la dimensión del abuso, porque estamos hablando de elementos de salud que debieran ser bienes públicos y no se debieran tratar como bienes privados. Entonces, yo en ese sentido, presidente, le pido que quede claramente establecido en la historia de la ley que la resolución fundada tiene que ser resolución fundada para que las moléculas que se van a promover tengan alguna razón para promoverse y no sea solo la promoción de marca, de productos que ya el médico o la doctora o el profesional o la profesional habilitado conocen. Presidente, 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 presidente. Sí, senadora Luz, tiene la palabra. Gracias. Presidente, yo quiero hacer un par de reflexiones o comentarios. Primero, volver a señalar, aquí se habla de un acuerdo, me siento absolutamente fuera de todos los acuerdos que llegan con ustedes, porque a mí nadie me ha llamado, yo
no conocía ni conozco ningún acuerdo sobre esta materia, nadie ha conversado conmigo, ni de la oposición, ni del gobierno, ni nadie, entonces no sé, a lo mejor es un acuerdo entre los diputados y senadores de oposición, no lo sé. En segundo lugar, respecto al inciso que afecta al sector público, la verdad que no estoy de acuerdo, más que no estar de acuerdo, me parece absolutamente inaplicable, porque dice que se le va a hacer efectivo lo dispuesto en los incisos anteriores. Los incisos anteriores hablan incluso de la ley de compras públicas, hablan de cómo funcionan los consultorios, los servicios públicos de salud, que no tienen nada que ver de cómo funcionan los establecimientos de salud privados. ¿Por qué tú le vas a aplicar la ley de compras públicas o la ley de lobby a los establecimientos de salud privado? ¿En virtud de qué facultad? ¿Por qué una clínica, un hospital privado va a tener que comprar en virtud de la ley de compras públicas o de esas normas? No veo consecuencia en eso, ni veo que tengamos las atribuciones a través de una ley de obligarlos a ello. O sea, ese inciso terminaría siendo inaplicable, creo yo. Entonces es como raro la redacción y lo que estamos tratando de hacer en ese inciso. No lo entiendo. Eso, presidente, gracias. Senadora, a ver si puedo yo responderle en 2 palabras. Lo que se trata acá es que las mismas normas de visadores médicos se apliquen tanto al sistema público como privado. Eso es lo que se dice. Nada más que eso, relacionado a los visitadores médicos. Esto es lo que tiene que ver este inciso. Nada más. Celular de la senadora Luz Evans Berger, que necesito conversar con ella en un momento, por favor, don Fernando. Muchas gracias. Presidente. Diputado Castro, tiene abierto el micrófono. Señor ministro, diputado Castro, no Juan Luis. Gracias, presidente. Talino. Oiga, presidente, mira, yo 2 cosas quiero dejar constancia con respecto a lo que se está votando y lo que se está discutiendo hoy día. Primero, yo estuve buscando con respecto a la presentación que se hizo por parte del Colegio Médico. ¿Y por qué para mí es importante? Porque en el fondo nos está hablando el senador Girardi, que es doctor, han venido a exponer distintos doctores con una posición que la respeto, pero no la comparto. Y no la comparto por varias cosas. Primero, no la comparto porque cuando se nos dice por parte del Colegio Médico la exposición con respecto a los visitadores médicos, no se hizo ninguna encuesta, a diferencia de muchas otras cosas, aborto por 3 causales o distintas leyes que se han hecho. Aquí no se hizo ninguna encuesta, solamente se le consultó a un grupo cercano a la dirigencia. Entonces, la verdad es que quiero que quede para la historia de la ley lo que estoy diciendo ahora. En el fondo, yo conozco a muchos doctores que hacen valer la importancia, y el punto 2, la importancia de este oficio o profesión, como quiera llamársele, que en el fondo está justamente para orientar, para ayudar en la investigación médica, porque yo creo que simplificar como lo hace el senador Girardi, qué sé yo, que está haciendo visita médica para el paracetamol, en ningún caso es así. Y yo creo que en el fondo lo que estamos haciendo hoy día con esta votación es dignificar el trabajo que hacen ellos en pos del desarrollo de la medicina. Solamente eso, presidente. Gracias. Yo lo entiendo así, diputado, por eso que debe ser, digamos, equivalente a las normas que se aplican tanto al sector público como al sector privado. De acuerdo. Ok. Presidente, si me permite, no, en los mismos términos que... Senador Chaguán. Sí, gracias, presidente. En los mismos términos que el diputado Cote Castro, yo sostengo que efectivamente esta es una norma que va a dignificar el trabajo de aquellos que hoy día son facilitadores, y no me queda la menor duda que acá también hay muchas jefas de hogar, como en algún minuto lo planteamos. Creemos que la legislación y el articulado tal como quedó propuesto nos parece acertado, que equilibra, y por tanto yo voy a votar favorablemente esta propuesta.
¿Estamos hablando de los dos incisos? Estamos hablando del inciso primero. Chaguán? Estamos hablando de la propuesta de la senadora Evans-Berger. Sí, por eso que le decía, por eso que hicimos leer los dos. No tengo nada. Para que... Ya. ¿Ofrezco la palabra? Presidente, ¿podría leer el segundo inciso de nuevo el secretario, por favor, presidente? Muy bien, diputado. Señores... ¿Parece, señor secretario? ¿Sí? ¿Le parece, presidente, que los lea los dos nuevamente? No, el segundo Bueno, dice. Lo de la señora Luya lo ¿El de la conocemos todos. señora Evans-Berger? No, el otro. Ah. El tercero sería el siguiente. Las disposiciones de este artículo se aplicarán también a los establecimientos privados de salud, en cuyo caso la actividad de los visitadores médicos se desarrollará ante los mencionados comités o su equivalente, sin perjuicio de la facultad del director respectivo de autorizar la realización de dicha actividad ante otro integrante del equipo de salud. Presidente, ¿me permite, presidente? Sí. Sí, por supuesto. Mire, yo, como lo señalé en mi primera intervención, me parece razonable que haya un grado de proporcionalidad en cuanto a la norma para atención a prestadores públicos y privados. Me parece que es razonable que exista una proporcionalidad en la norma. Ahora, en la indicación, por eso pedí que se leyera de nuevo, me parece a mí que hay un error conceptual en cuanto a lo siguiente, que los comités de farmacia, que es lo que alude el primer inciso, son aquellos que existen en general en establecimientos de salud cerrada, o sea, de pacientes hospitalizados, no en establecimientos ambulatorios de salud pública o de salud privada. Entonces, en este inciso yo comparto que se aplique el mismo criterio, pero no podríamos, o habría que especificar, porque en un centro médico cualquiera no existe comité de farmacia, porque son centros ambulatorios. Lo que existe en las clínicas sí, ahí hay comité de farmacia, ahí sería homologable, pero no en la atención privada, que es muchísimo más grande en frecuencia, de consultas médicas de todo tipo tamaño, en fin, no existen comité de farmacia. Entonces yo creo que sí, habría que esto precisarlo muy bien. No, diputado, no error. Diputado, yo te encuentro toda la razón. Es que yo creo que leyó otra cosa el secretario, porque la propuesta es: las disposiciones de este artículo se aplicarán también a los prestadores institucionales privados que cuenten con atención cerrada de salud, en cuyo caso la actividad de los visitadores médicos se desarrollará ante los mencionados comités o su equivalente, sin perjuicio de la facultad del director respectivo de autorizar la realización de dicha actividad ante otro integrante del equipo de salud. Esa es la proposición. Ya. Oye, Rabín, eso se arregla si además se le agrega en lo pertinente, o sea, hablar de prestadores institucionales y agregar en lo pertinente ya se establece y especifica. Claro, si lo que pasa, yo creo que todos coincidimos que tiene que haber una equivalencia entre el público y el privado, si aquí no se trata de perjudicar a nadie. Yo también comparto con lo que ha dicho el diputado Castro. Si aquí no se trata de perjudicar a la profesión de visitadores médicos, ni mucho menos. Se trata de ordenar bien este asunto. Presidente, ¿me permite una puntualización? Sí. El documento que recibimos hoy día de la asesoría no figura el inciso que usted leyó. Qué raro, yo lo tengo acá. Yo lo tengo de la semana, de hace como 20 días lo tengo. Hoy día nos llegó de su oficina el último y no está ahí. Por eso, por eso leí otro yo. No, si tiene razón, Juan Castro, es con la atención cerrada. Presidente. Sí. Ahora está puesto en pantalla. A ver. El que está publicado, ¿ah? Presidente. Aquí está, pues. Ahora está en pantalla, sí, pero yo no lo tengo, no sé quién lo puso. Ya, es esto. Juan Luis. Sí. Ahí está el artículo. Ya. ¿Este es el que usted leyó, presidente? El mismo. ¿El que está en pantalla? Ya, en perfecto. Pantalla. Sí, ahí sí. Claro, ahí es distinto. Ahí lo hace proporcional al tipo de establecimiento privado la norma. Exactamente, si de eso se trataba.
Lo que complementa, porque acá lo de la senadora es nada más que hablaba de lo público, entonces para que no haya ningún tipo de problema, con eso se complementan los dos. ¿Alguna opinión? Yo, ¿Sí, no? presidente, solo le pido que tome la votación separada de ambos incisos, por favor. Muy bien. ¿Alguna opinión antes de someter a votación? Bien. Señores secretarios. ¿Cuál pone en votación, señor presidente? Por orden. El de la señora Ensperger. Exactamente, y después el otro. Pero, ¿qué tenemos que votarlo a Señora favor? Ensperger, ¿cómo vota su señoría? La señora Goich no está presente. Señor Girardi. Es que ¿sabes lo que pasa, Rabín? Mira. No, sí, yo entiendo que los dos se complementan. Entonces, si vamos a quedar cojos. Que si la oposición, o sea, si el oficialismo va a votar a favor de este y en contra del otro, exactamente, yo voto contra este, porque no, a mí no me gusta, te das cuenta, o sea, uno hace un esfuerzo, se pone de acuerdo, por eso con el gobierno, con el ejecutivo, pero si al final no vale de nada, ¿sabes qué? Apliquemos mayoría y minoría nomás en toda esta ley, nos discutamos más con el ejecutivo, ¿para qué? ¿Para qué perdemos el tiempo? Vamos. Ese es el problema, por eso que se le doy los dos. Yo tengo buena disposición, pero yo no sé. Yo entiendo que, y porque lo planteó lo planteó Lulo, lo planteó Juan Luis Castro, que podemos avanzar en un acuerdo que parece razonable, que es establecer una norma que sea simétrica, que sea armónica, y entiendo que el Ejecutivo también está de acuerdo. Ahora, si vamos a ir haciendo y dilatando estos trabajos para después de llegar a una situación que yo entiendo, yo no sigo parte de ningún contubernio ni nada de acuerdo, pero entiendo que esto tiene una lógica, tiene una cosa ecosistémica y entiendo que el Ejecutivo está de acuerdo en que esto sea simétrico tanto para el sistema público privado. Entonces, si bien votación separada y van a votar en contra del otro y a favor de este, yo entonces no quiero ser parte de eso y no tiene ningún sentido que sigamos poniéndonos de acuerdo con el gobierno y yo le pido entonces que vayamos votando y aplicando mayoría a minoría. Entonces yo estoy dispuesto a votar a favor de este con las reservas que yo tengo, pero en el entendido que también, como ha planteado Juan Luis, se va a establecer también una regulación respecto al segundo. Entonces yo en ese sentido voto a favor de esto, pero entiendo que un ecosistema, o si estamos perdiendo el tiempo nomás. Bueno, por eso tener los dos incisos, porque se complementaban. ¿Sí? ¿Senador? Sí, presidente. Ministro. Señor ministro. Sí, la verdad es que yo no veo una discrepancia profunda entre ambos propuestas. Y me gustaría que me explicaran eso. O sea, no son contrapuestas las propuestas, porque la propuesta de la senadora Ensperger lo que hace es citar, por un lado, la resolución fundada, que me parece muy bien, y agrega el tema de los dispositivos médicos. Y la otra propuesta oposición, dice aquí, no sé por qué, porque agrega a las instituciones privadas que cuenten con atención cerrada de salud. Es decir, eso me deja tranquilo. Si se hubiese puesto a las consultas médicas, la atención ambulatoria, en fin, hubiese sido inaplicable en la práctica. Porque ¿cómo vamos a controlar que un visitador o un representante de un laboratorio no pueda ir a una consulta privada en un edificio, en una casa? Muchos médicos atienden solos. Por supuesto. Yo encuentro, para tratar de consensuar, que ambas propuestas son complementarias. Entonces no veo por qué un grupo se opone a una y otro grupo se opone a la otra. Señor ministro, si aquí no era una propuesta en contra de otro, no, era complementar. Entonces, este en el inciso segundo, la otra propuesta en el inciso tercero, todo se complementa. Sí, es que como Guido Girardi decía que él vota por una o la otra y si no es que hacerlo, lo que pasa es que hacerlo votar
en forma separada, queda esa impresión como que una es de una. No, estas Votémoslo dos se juntos. complementan. Votémoslo juntos. Presidente, vótalo Eso es lo juntos. que decía yo, por eso que lo proponía eso. Entonces, pero la senadora Luz me pidió votar separado. Pero, presidente, ¿me da la palabra? Sí, por supuesto. Presidente, ya no es la primera vez que se llega a esta comisión, todos ustedes hablan de acuerdo, yo soy parte de esta comisión, yo no voy a votar responsablemente sin haber estudiado. Y a mí me gusta, sobre todo en estas materias en las que yo no soy técnica, por lo tanto, un mínimo es que uno pueda y tenga el tiempo de revisar y estudiar y consultar aquellos temas que no conoce en profundidad. Entonces, cuando ustedes hablan de acuerdo, del cual yo no he participado, a mí no me basta que ustedes lleguen a acuerdo con el gobierno. Sí, soy senadora del oficialismo, pero tengo razón, pienso por mí misma y no necesariamente siempre estoy de acuerdo. Yo no soy una persona que porque el gobierno diga sí, yo levante mi mano. Yo pienso por sí misma, insisto. Y entonces, aquí todos llegan, esto es primera vez que lo conozco. El senador Rabín dice, esto está listo hace 20 días. Pues a mí hace un mes, senadora, hace un mes que tienen esta propuesta. Yo primera vez que lo veo, querido senador, primera vez que lo veo. Entonces, yo tengo el derecho a pedir votación separada. Yo no voy a votar responsablemente algo que no conozco. Ustedes, espero que ya me conozcan. Yo siempre voy a actuar de buena fe respecto del inciso que ustedes proponen. Tengo dudas. Bueno, conforme, Presidente. senadora, yo lamento profundamente esto porque... Presidente. No, déjeme terminar. Lamento profundamente esto, porque la verdad, claro, uno llega a acuerdo con el Ejecutivo, pero el Ejecutivo es el que debe informarle a ustedes. Presidente, la que vota aquí soy yo, no el Ejecutivo. No, está bien, pero es el Ejecutivo el que manda el proyecto y ustedes son miembros, son parte del Ejecutivo. Presidente. Apoyan al Presidente, Presidente. la segunda parte de la comisión somos los senadores y los señores diputados. No, presidente, la propuesta que dice aquí oposición en el consolidado que yo tengo, en el boletín, perdón, no es una propuesta del Ejecutivo. No, se vio con Jaime González, ministro. Mientras yo actuaba como ministro, no la reconozco como una propuesta del Ejecutivo. Bueno, desgraciadamente así no vamos a poder trabajar. No, pero, senador, escúcheme. Pero, senador, Yo- presidente, ¿para qué se hace problema si todos los que hablaron están de acuerdo? Vótenlo por separado, lo van a aprobar, pero no me haga votar a mí responsablemente sin haber... Bueno, sigamos con la votación, señor secretario. Sí, y respeto Pero hay la que hacer- opinión de la senadora Sperger, obviamente. Señor secretario. Señor presidente, la señora Sperger votó afirmativamente su indicación. El señor Girardi también. No, yo voto afirmativamente en el entendido de que Sigamos nomás la pregunta votación. es complementaria y me cuesta entender esta lógica de fraccionamiento de temas que son absolutamente ecosistémicos. Y yo, presidente, lo que le voy a pedir es que si esto sigue así de verdad, yo tengo la mejor opinión de Enrique como ministro y lo apoyo en todo, pero creo que mejor avancemos nosotros y vayamos discutiendo mayoría y minoría los distintos temas nomás, porque así no funciona, o sea, no tiene sentido construir debate, acuerdos, discusiones que hemos llevado ya. Esta discusión la llevamos hace semanas, además, la hemos discutido hace semanas. Juan Luis Castro planteó la necesidad de regular también el ámbito privado hace semanas, o sea, es como si no estuviéramos en la comisión algunos, parece que nunca hubieran escuchado esto. Entonces, yo, de verdad, con el mejor ánimo, pero a mí que soy autor de este proyecto ha costado tanto, porque además quiero recordar que todos los senadores de derecha en su inicio votaron todos en contra de esta ley, todos, en la votación en general, todos. O sea, pongamos las cosas como son. Y fue el propio presidente Piñera, que era candidato, que les dijo que él estaba de acuerdo con esta ley, que dijo que era partidario de la regulación de precios, que era partidario de la promoción de los genéricos, pero parece que ese espíritu no es compartido por todos. Entonces yo, presidente, como están todos estos antecedentes, le pido que avancemos
Y yo entiendo la buena disposición del ministro de tratar de avanzar, pero bueno, pero si no cuenta con el total respaldo de sus parlamentarios, pues sigamos avanzando nomás. Muy bien, ¿Votáis señor entonces a secretario, favor? continuamos. Señor Yo Chaguán, voto a ¿cómo vota favor. su señoría? Voto a favor de esto en el contexto que he señalado. Y además Ya, planteando sigamos, que es la secretario, historia por de la favor. ley, la fundamentación del sentido que tiene la promoción y la visitación médica. Gracias, señor senador. Señor Chaguán, ¿cómo vota su señoría? A favor, señor presidente, pero además haciendo ver que el proyecto que hoy día estamos votando es diametralmente distinto al que se sometió inicialmente. Recordar que en el primer proyecto estaba la integración vertical, había normas sobre fijación de precios. O sea, hoy día es un proyecto completamente distinto que nosotros apoyamos con mucha fuerza y hemos aprobado y hemos llegado a acuerdos en la multiplicidad de temas que están hoy día contemplados porque creemos que es absolutamente necesario tener una política de fármacos genéricos bioequivalentes que permitan justamente tener seguridad sanitaria. Yo voto favorablemente a esta norma porque además protege el trabajo de personas que hoy día colaboran justamente en dar a conocer nuevos fármacos o nuevos tratamientos médicos. Te quiero recordar que votaron contra la idea de Pero legislar. por favor, sigamos, señor secretario. Señor sigamos. Torres, ¿cómo vota su señoría? No, a la luz de los hechos, señor secretario, yo he puesto argumentación de manera extensiva respecto Tengo que revisar, no puedo llegar y salir. No puedo llegar y salir. Presidente, ¿sí? Disculpen que se ha producido una emergencia acá en el ministerio y tenemos que evacuar el edificio. Váyase nomás, ministro. Vaya nomás. Yo respetando lo que todos han dicho, ojalá que logremos avanzar en la ley. Eso es lo que me preocupa. Vaya nomás, ministro. Diputado Víctor, por favor, repita. ¿Va en orden alfabético, presidente? No, diputado Víctor Torres, repita, por favor. Por el orden que nos anoté al ingresar. Sí. Bueno, como yo insisto que he sostenido una posición contraria, creo que nunca se debe haber votado, porque Javier lo había votado previamente, por lo tanto, y además, como no hay ánimo de acuerdo, yo voy a votar en contra de esto. Pero no le escucho, diputado. En contra, Otto. Gracias. Señor Macaya. Gracias, presidente. El tecno la palabra, lamentablemente no puedo hacer uso de ella antes. Solamente decirle que no porque dos cosas sean complementarias, que de hecho en la práctica cuando uno presenta... Tu micrófono, señor diputado. No, me silenció el anfitrión, lo acabo de reactivar yo, pero el anfitrión me había silenciado. No porque dos cosas sean complementarias, uno tiene que estar de acuerdo con las dos. O sea, efectivamente acá cuando se presenta algo que no es complementario o es contradictorio al espíritu de un proyecto de ley, se declara inadmisible porque es contrario a las ideas matrices del mismo. Yo creo que acá poner restricciones a la actividad en el sector privado yo no conozco, no he visto en ninguna parte del ámbito de la ley de lobby, de lo que es la sujeción al control estatal, que se realicen dentro del ámbito privado. O sea, si alguien me puede plantear un ejemplo, yo estoy en contra de la segunda indicación. Yo conversé con la gente del Ministerio de Salud y entiendo que no era parte de lo que se había conversado como los acuerdos, porque también, si queremos sacar esta ley con el máximo acuerdo posible, también para que no generemos informaciones que, al menos de acuerdo a la información que uno le han planteado, yo creo que es la misma que le plantearon a la senadora Sperger, no era parte de un acuerdo. Yo la recibí 2 minutos antes de ingresar a la comisión, siendo complementaria con la primera, y eso es cierto. Yo no estoy de acuerdo con ella, así que voy a votar a favor de esta y en contra de la senadora, perdón, a favor la de la senadora y en contra de la segunda, porque me parece que no hay que incorporar el ámbito privado para esta regulación. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Señor Crispi, ¿cómo vota usted? Sí, a ver, yo creo que esta indicación nunca debió haber sido votada, porque claramente esto no es complementario con la anterior. O sea, efectivamente el tema de dispositivos médicos es algo que no estaba y que es un complemento, pero decir que salvo excepciones los directores podrán autorizarlo es dejar en letra muerta lo que aprobamos anteriormente. Yo creo que hay que ser franco en eso. Yo la voto en contra, no entiendo por qué llegamos a este punto, pero... Y en la misma línea que se ha dicho en esta discusión, de que el tema de los visitadores médicos tiene que regularse.
Y la mejor manera de regularse es de que sus consultas y que la labor que realizan se haga sin discriminaciones, de manera transparente, ante los comités de farmacia. Porque lo que va a pasar en el futuro, yo espero que no, espero estar muy equivocado, francamente. Pero lo que creo que va a pasar es que vamos a quedar donde mismo, con esta indicación que hace la senadora Luce Desperger. Vamos a quedar donde mismo. Va a mantenerse una opacidad sobre una función que podría tener un valor, por ejemplo, como decía el senador Girardi, en relación a nuevas moléculas, pero que no lo va a tener. Y va a mantenerse una opacidad sobre una industria que tenemos que regular. Por tanto, yo lo voto en contra y desde el punto de vista del procedimiento, me parece que esta indicación desde el principio debe haberse declarado inadmisible porque es totalmente contraria en el fondo, no en la forma porque está muy bien redactada, pero en el fondo totalmente contradictoria a lo que ya aprobamos meses atrás. Así que bueno, yo la voto en contra, presidente. Gracias, diputado. Señor Celis, ¿cómo vota su señoría? Sí, por su intermedio, presidente, yo no he formado parte de ningún acuerdo en aras del fair play. Yo voy a votar a favor de esta indicación y cuando usted pregunte por la segunda, porque así entendí del ministro, por lo que dijo, también voy a votar a favor. Gracias, presidente. Gracias. Señor Castro, don Juan Luis, ¿cómo vota usted? Sí. Presidente, mire, yo voy a votar a favor ambas indicaciones, pero percibo que tenemos un problema de comunicación, donde hay una responsabilidad por algún grado del Ejecutivo de que no sean los propios parlamentarios de gobierno los que estén plenamente informados de determinados puntos de encuentro, de acuerdo que puedan haber. Entonces, yo derechamente quiero pedir, presidente, y al ministro, si es que nos puede, no sé, en el momento que pueda acompañarnos y a los asesores, hay que cambiar el método de negociación. Claramente, la senadora Evensberger tiene toda la razón en que ella no puede estar siendo notificada en el último minuto de un acuerdo que ella no supo nunca. O sea, yo sé que no es responsabilidad nuestra, pero hay un problema ahí de coordinación del Ejecutivo. Entonces, yo pido que para los temas que vienen, que no son menores, interlocutemos directamente los miembros de esta comisión, diputados y senadores, con el Ejecutivo y lleguemos a niveles de acuerdo razonables que se traduzcan después en las votaciones. Porque si no, tercerizarlo todo o dejarlo en manos todo de asesores nos lleva a esto, que no es primera vez, y que malogra la confianza. Yo no pierdo la esperanza de que podamos llegar a acuerdos en lo que resta de esta ley, no pierdo la esperanza, pero creo que el método de conversación y negociación está mal llevado y tenemos que asumirlo más directamente los propios parlamentarios antes de llegar a las sesiones para llegar a esos puntos de acuerdo y dirimir las diferencias, pero no tener esta especie de comedia de equivocaciones, de pronto que nadie sabe que se va a votar o que llega el último minuto y se había enviado mucho antes. Eso no puede volver a ocurrir, presidente. Yo sugiero eso y voto a favor de esta enmienda. Gracias, señor diputado. Señor presidente, ¿cómo vota? Yo voy a respetar el acuerdo que había llegado. No puedo cambiarlo en este momento. El acuerdo era votar los dos a favor, así que a los dos los voy a votar a favor. Hay 7 votos por la aprobación y 2 en contra. Queda aprobado el inciso. Vayamos al otro. El otro inciso. El otro inciso. Señor Castro, don Juan Luis. Por la misma razón anterior, presidente, de que haya una regulación similar en lo público y en lo privado, tratándose de prestadores médicos y del acceso de los visitadores, voto a favor de la enmienda presentada. Gracias. Señor Celis, ¿cómo vota usted? A favor y reitero lo que señalé anteriormente, además queda súper claro que son los recintos cerrados, privados cerrados. A favor. Señor Crispi, ¿cómo vota, señor diputado? A favor. Señor Macaya, ¿cómo vota usted? Estamos votando la segunda indicación, ¿verdad? La propuesta de la oposición. Yo la voto en contra, porque esto es absolutamente atentatorio también contra la actividad de los visitadores médicos, incorporar una restricción a que puedan ejercer su trabajo en los recintos privados. Me parece que no corresponde y la voto en contra. Gracias. Señor Torres, ¿cómo vota su señoría? A favor, mi voto. Señora Evensberger, ¿cómo vota usted? En contra.
Señor Girardi, ¿cómo vota? Voto a favor, presidente, pero no puedo dejar de señalar el hiperideologismo neoliberal de argumentar que porque son prestaciones privadas no pueden tener regulación. Parece que se le olvida que estamos hablando de salud. Parece que tratan la salud como si fueran zapatos, como si fuera cigarrillo, como si fuera ropa. Yo creo que hay que entender que cuando uno está hablando de salud, está hablando de un bien público. Pueden haber prestadores privados respecto a esos bienes públicos, pero es evidente que tienen que haber regulaciones. Y por eso tenemos todas las situaciones y alteraciones de mercado. Quiero recordar que aquí hay un mercado que es totalmente asimétrico, donde el paciente no decide nada, que muchas veces las decisiones las toma un profesional habilitado y el paciente no tiene cómo saber si lo que le están indicando corresponde o no, o si los precios que le están cobrando son adecuados o no. Entonces, intentar tapar el sol con un dedo, y yo creo que es por eso que hemos llevado a los niveles de abuso que hay en Chile en materia de ISAPRE, en materia de farmacia. Tenemos un estudio que muestra que las clínicas privadas sobre el arancel FONASA tienen rentabilidad de hasta un 600%, que son absolutamente vergonzosas, claro, porque se comportan como un bien privado y no como un bien público. Entonces, yo creo que aquí hay una profunda diferencia y yo espero que este tema sea unos temas que cambie en el proceso constituyente que vamos a vivir, donde la salud sea un derecho y sea un bien público y no sea como ir a comprar maní, zapatilla o cualquier cosa que se quiere que esté exento de toda regulación. Yo creo que la regulación de la ropa hoy día o de los zapatos tiene más regulación de los que tienen la salud. Y eso yo no puedo dejar de expresar mi punto de vista radicalmente distinto al que tiene una parte de la derecha en esta materia. Gracias. Señor Chaguán, ¿cómo vota su señoría? En contra de la parte final del artículo, el segundo inciso. Señor presidente, ¿cómo vota usted? A favor. Se recogieron 6 votos por la aprobación y 3 en contra. Queda también aprobada esta indicación. Bien, pasemos al último inciso de este. Presidente, ¿sí? Presidente, el ministro de Salud nos ha pedido que si es posible, que vemos hasta acá y se convoque. Porque ellos, no, vamos a seguir con el artículo. Está bien. Vamos a terminar el artículo. Está bien, senador. está bien. ¿Qué viene ahora, chicas? El artículo que estamos todos de acuerdo, si no hay ningún problema en ese artículo, en ese inciso. El último, el que cierra esto. Sí. ¿Lo lee, por favor, señor secretario? No lo tengo a la vista, presidente. No, pero si está en ¿cómo se llama? Ese es el que se acaba de presentar, de votar. No, el original, el que viene de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, lo voy a ubicar. Rabín, yo estoy de acuerdo con lo que dice Chaguán, dejarlo para la próxima vez, que esté el ministro, que esté Carola Goy, que nos pidió que quería participar de esta discusión. Sí, bueno, pues, yo pido la proposición. Sí, presidente, no yo también comparto problema. y esperemos, pero que mándennos a todos el inciso, porque hay una confusión de qué es lo que faltaría, por favor. Muy bien. Ya, Rabíncito, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido. Evelyn está